Así es de que me dice, Sí, si es cáncer en grado terminal. El doctor le dio una expectativa de 3 meses de vida. hola Norma Lover, ¿cómo estás? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el día de hoy les traigo esta historia que entra dentro de la serie Historias de mis seguidoras, pero en realidad es una historia mía, así es de que podría ser un Storytime / Historias de mis seguidoras. El día de hoy les voy a contar una historia sumamente personal que ya se las he contado por encimita y por aquí, por allá les he contado situaciones o cuando me ha tocado tratar este tipo de temas, pues también les he comentado que viví una situación así y es una situación muy personal, muy fuerte que fue en mi vida, que al final quiero compartir con ustedes, pero no lo pude hacer en vivo. Bueno, no es que no lo pude hacer, no lo intenté y no me quise animar porque es una historia sumamente fuerte, creo que es de lo más fuerte que me ha pasado en la vida, entonces quiero estar como tranquila, sin presiones y sin nada, para podérselos grabar con toda la tranquilidad del mundo. Antes de empezar con esta historia, quiero aclarar y dejar muy puntualizado que esta situación y esto que sucedió es algo que le sucedió a mi abuelita, es algo que se vivió como familia y es algo que pues sí, yo lo podría definir como un milagro, aunque hay varias cosas alrededor que ahorita se los voy a comentar, pero en ningún momento estoy recomendando que la cura del cáncer es de esta manera o de tal manera, para nada. Esto simple y sencillamente es una historia, es algo que yo viví, es algo que a nosotros nos sucedió como familia, pero hasta ahí. Yo no estoy recomendando que curen un cáncer de esta manera, ni mucho menos. Es solamente una historia para fines de entretenimiento. Como les digo, esto le sucedió a mi abuela paterna, con la cual crecí y con la cual pues la mayor parte de mi infancia, de mi adolescencia y de mi juventud temprana, por decirlo así, pues yo crecí con ella. Entre idas y venidas, porque algún tiempo vivía con ella, algún tiempo vivía con mi mamá, etc., etc., pero siempre tuve un apego hacia mi abuela y mi figura materna, pues fue esta abuela. Como les digo, yo crecí con esta abuela y el problema, pues, empezó cuando ella se enfermó. Se enfermó el estómago y siempre recuerdo que tenía problemas del estómago y también recuerdo por aquellos años que ella siempre comía poquito. Pero también el hecho de comer poquito no era algo que lo miráramos mal, porque al final de cuentas para ella una mujer tiene que comer menos que un hombre y por ejemplo pues ella era ama de casa, la encargada de hacer la comida y siempre a las niñas nos servía menos que por ejemplo, a mis hermanos y a mis primos, ¿no? Entonces ella era de la mentalidad que una mujer tiene que comer menos que un hombre y una mujer tiene que comer poquito. Pero lo que sí llamaba la atención es que cada vez comía menos. Por ejemplo, no sé, estábamos ahí un domingo, todos estábamos desayunando y era, abuelita, ¿usted no va a desayunar? Y nos decía, sí, yo ya me hice un huevito y aquí me lo como parada, ¿no? Y era raro porque antes de eso, años antes, pues ella siempre se sentaba a la mesa. Sí era la última que comía, pero siempre se sentaba o, por ejemplo, me hacía el desayuno al final a mí, luego se lo hacía ella y desayunábamos juntas cuando ya todos habían desayunado. Pero esos últimos 2 años, más o menos, que es lo que recuerdo, ella comía muy poquito, cada vez comía menos y siempre comía parada en la cocina. Eso lo recuerdo perfecto. Algo característico de mi abuela es que era una señora, pues de las de antes, que era un roble, jamás se enfermaba, siempre estaba bien, siempre era el pilar de la familia. Si alguien tenía problemas, siempre ella estaba ahí para aconsejarlo, consolarlo y apoyarlo en todas estas situaciones. Entonces, bueno, pues sí, era la matriarca de la familia, era el roble y era la estabilidad de la familia. Y lo que recuerdo perfecto es que todos decíamos, mi abuela nunca se enferma. ¿Cómo le hace? Quién sabe, pero nunca se enferma. Por ese tiempo, cuando llega esta enfermedad, bueno, pues ella, como les digo, era un roble, nunca se enfermaba, todo estaba bien. En ese tiempo yo estaba regresando
regresando a la preparatoria porque fue en el periodo donde dejé de estudiar, me salí de la preparatoria porque iba a reprobar todas las materias, era una chica súper superficial, inmadura, ay no, una cosa complicada por ese entonces, ¿no? Entonces, en ese inter yo había dejado de ir a la escuela, tenía una relación tóxica, lo que le sigue, y acababa de terminar esa relación tóxica, regresé a la escuela y por ese tiempo vivía con mi mamá. Así es de que yo estaba en la preparatoria, pues todos estábamos en nuestras ocupaciones y yo iba a la preparatoria por las mañanas, salía como a la 1, 2 de la tarde. Cuando salía de la preparatoria, en vez de irme a la casa de mi mamá, me iba a la casa de mi abuelita, estaba un rato con ella, comíamos, estábamos ahí y por la tarde-noche, bueno, pues ya me regresaba a la casa de mi mamá para prepararme y al siguiente día pues irme a la escuela. Así es de que lo recuerdo perfectamente bien, fue un viernes, ese viernes saliendo de la preparatoria, no sé ni siquiera por qué, pero yo no fui a la casa de mi abuelita y ese viernes pues mi abuelita se puso muy mal, realmente mal, al grado de que la tuvieron que llevar al hospital. Cosa que, como les digo, mi abuelita era un roble y jamás se enfermaba, ¿no? Así es de que la llevan al hospital, no recuerdo que ese día me hayan avisado, inclusive no recuerdo que ese fin de semana en específico me hayan avisado, pero sí recuerdo vagamente, porque como les digo, fue hace 20 años y aparte fue una situación traumática, entonces tengo como recuerdos de aquí y de allá, y muchas de estas situaciones durante muchos años lo suprimí, lo guardé como en el subconsciente lo más abajo que pudiera porque pues fue una situación dolorosa. Así es de que, dada esta situación, mi abuela cae en el hospital. Ese viernes estoy segura que no nos avisaron. No recuerdo si el sábado o el domingo específicamente nos avisaron, pero mi abuelita estaba mal, estaba enferma de gravedad, ya que al llevarla al hospital ya no la dejaron salir. Ella iba por una revisión con un médico general X y cuando vieron la gravedad de su estado no la dejaron salir del hospital. La tuvieron que internar y una vez que la internan pidieron donadores de sangre y también pidieron que una persona estuviera 24/7 cuidándola. Así es de que en ese inter que ella se queda en el hospital, de hecho estuvo en el ISSSTE, allá en Tijuana, ella estaba pues internada, toda la familia estábamos consternados, todos estábamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es tan grave que necesita donadores de sangre, que necesita una persona a su cuidado y que está internada? O sea, no nos cabía en la cabeza el hecho de que estuviera internada. Dada esta situación, ese fin de semana, entre idas y venidas, que son cosas que recuerdo vagamente, pues toda la familia fue a verla, fuimos en los horarios de visita, etc. Pero llegó el lunes y pues todos se fueron a sus actividades y yo por ese tiempo había cumplido 17 años. Entonces dio la casualidad, la suerte, no sé cómo llamarle, que en la escuela donde yo iba, la nueva preparatoria, estaba a una calle del Iztecali de Tijuana. Entonces, ese lunes saliendo de la preparatoria, yo dije, me voy a ver a mi abuelita, ¿qué está pasando?, ¿no? Así es de que salgo de la escuela, me voy al ISSSTE y trato de entrar. Se suponía que los horarios de visita eran de 2 a 4 y de 6 a 8, algo así. Sin embargo, dada la gravedad y dado que yo estaba muy apegada a mi abuela por ese tiempo, pues básicamente agarré, me metí entre las enfermeras, pregunté, yo no sé cómo le hice, pero yo llegué a la cama donde estaba mi abuelita, ¿no? Y llego, la veo. Me quedé en shock. Porque estaba demasiado delgada, estaba con suero, estaba en una situación pues de hospital básicamente, pero de nunca verla hospitalizada a verla por primera vez hospitalizada, pues fue choqueante, la verdad. Pero traté de sonreír, no pasa nada, todo está bien, ¿no? Así es de que en ese momento llego, abuelita, ¿cómo está?, etc. Y me dice, ¿te dejaron pasar? Y yo, pues es que no pregunté, no pedí permiso, yo me pasé. Resulta que sí me habían dejado pasar porque habían pedido que una persona estuviera ahí con ella 24/7 y todos en sus ocupaciones, que este tipo de cosas pues te llega de un día a otro y es un shock y pues te pega, ¿no? Te pega de frente. Así es de que cada quien estaba en sus ocupaciones, yo llegué con ella, le estuve haciendo compañía y uno de mis tíos, que es el que era más cercano a mi abuela, de hecho él no se casó, no tiene hijos, cuidaba demasiado a mi abuela y él vivía con ella. De hecho en ese tiempo mi hermano menor, mi tío y ella
eran los que vivían en esa casa, ¿no? Y este tío se desocupó temprano, hizo todo lo posible para salirse temprano de trabajar y llegar y cuidar a mi abuelita. Cuando llega, bueno, pues ya me ve ahí y teníamos que estar saliendo y entrando porque por esos días ya pues por la tarde empezaba a llegar la familia. Entonces, entre esas idas y venidas de que yo me tenía que salir para que entrara otro familiar, que la pudiera ver, etc., etc., y con la familia reunida y en shock porque nadie sabía lo que estaba pasando. Bueno, a ese punto mis tíos sí ya tenían una idea de lo que estaba pasando, pero a mí pues tenía 17 años, era como de los sobrinos más jóvenes no nos querían decir nada porque pues la situación estaba complicada y aparte le seguían haciendo estudios, biopsias y muchas cosas para determinar que efectivamente fuese eso, ¿no? Esa primera tanda, por decirlo así, estuvo internada alrededor de 3 semanas y fue complicado porque por un lado le estaban haciendo muchos exámenes, muchas biopsias, por el otro lado estaban pidiendo donadores de sangre, una persona que estuviera 24/7, todos nos turnábamos y como les digo, afortunadamente o desafortunadamente, ya no lo sé, la escuela donde yo estaba pues estaba muy cerca, entonces hubo días en los cuales no sé si era que yo me ofrecía a cuidarla, no había nadie más o la verdad es que no recuerdo bien, pero lo que sí recuerdo es que yo dije voy a cuidarla, ¿no? Entonces en varias de esas ocasiones lo que yo hacía era salir de la escuela, irme a mi casa con mi mamá, comer, estar ahí un rato, luego agarraba mis cosas, mi mochila, mis libros y todo y me iba por las noches a cuidar a mi abuelita. Ahí me estaba toda la noche con ella cuidándola y sí, al siguiente día a las 7 de la mañana entraba a la escuela y pues me iba a estudiar, ¿no? Como les digo, no fueron todos los días ni fueron tantos meses, o sea, fueron 3 semanas, pero sí fue choqueante y hasta ese punto pues yo seguía preguntando porque yo estaba ahí, entonces cada que llegaba un tío, cada que se reunían, cada que los grandes hablaban, yo preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Entonces, un día en una de esas pláticas, de esa primera vez que la internaron, pues escuché a una de mis primas más grandes que dijo, pues le tienen que dar quimioterapia. ¿Cómo le van a hacer con la quimioterapia? Y yo escuché quimioterapia, cáncer, ¿qué está pasando, no? Entonces, para esto le preguntó a mi tío, el que vivía con mi abuelita, ¿qué está pasando? ¿Es cáncer? ¿Se va a morir? O sea, pues es lo primero y hace 20 años, o sea, hace 20 años si escuchabas que alguien tenía cáncer era que se iba a morir. Entonces mi tío me dijo, espera, ahorita hablamos en la casa, ¿no? Y para esto a mi abuelita se le estaba manejando que era una úlcera muy grave que se le había descuidado. A nosotros, los primos o los sobrinos más jóvenes, nos habían dicho que era una úlcera que se le había agravado. Yo hasta ahí me había quedado y yo pensaba que era una úlcera y aparte pues estaba ahí, no había escuchado nada hasta casi la 3ª semana que ella estuvo internada y hasta ese punto yo sí pensaba que era una úlcera que se le había agravado porque eso era lo que me decían, pero también mi sentido común y mi 2 más 2 me decía, es que hay algo raro, ¿por qué tiene que haber alguien cuidándola todo el día? ¿Por qué están pidiendo donadores de sangre? ¿Por qué le están haciendo tantos estudios, no? Así es de que llegamos a la casa de mi abuelita después del hospital y le pregunté a mi tío, ¿qué está pasando? Necesito saber qué está pasando, qué está sucediendo con mi abuelita. Así es de que me dice, sí es cáncer en grado terminal. El doctor le dio una expectativa de 3 meses de vida. Ay, unas palabras terribles, unas palabras choqueantes lo que le sigue, ¿no? Obviamente me solté llorando, era qué vamos a hacer, qué va a pasar, porque en ese momento era mi abuelita se nos va, ¿no? Así es de que le pregunté a mi tío qué van a hacer, cómo la van a curar, qué va a suceder. Y ya me explicó que le iban a dar quimioterapia, que pues ya saliendo del hospital ya empezaba con la quimioterapia y además de esto, pues ya la mayoría de la familia lo sabía. El hermano de mi abuelita le recomendó unas pastillas naturistas hechas a base de plantas y así, ¿no? Entonces estas pastillas naturistas ya las habían mandado a preparar, ya le iban a llegar, entonces mi tío, la familia, pensaba que con las pastillas naturistas en combinación con la quimioterapia, pues le iban a ayudar a que al menos pues estos últimos 3 meses
que le quedaban de vida, pues la pasara bien. Y como familia también se tomó la decisión de que la palabra cáncer no se iba a utilizar, la palabra cáncer estaba prohibida y todos teníamos que fingir enfrente de ella que todo estaba bien, que era una úlcera que se iba a curar y que todo iba a estar perfecto. Entonces la regla estricta fue: la palabra cáncer jamás se va a utilizar ante ella ni ante nadie y no se va a hablar de cáncer. En esta casa se va a hablar solamente de una úlcera muy fuerte, una úlcera que se va a cuidar. Y pues tienen que ser fuertes, tienen que ser muy fuertes y tenemos que fingir enfrente de ella que todo está bien, que se va a recuperar y que todo va a estar bien. Sí, tenía 17 años y me estaban poniendo una carga terrible. O sea, ay, ahora que lo recuerdo y que soy consciente de lo que estaba pasando, digo, wow, o sea, cuánta fortaleza. Y como lo he dicho cuando he escuchado historias de las seguidoras, no sabes lo fuerte que es hasta que te toca hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues con toda la interés del mundo, con toda la buena vibra, la buena intención y con todas las ganas de que no quería que mi abuelita se muriera, pues hice todo lo que estuvo en mis manos, ¿no? Así es de que por ese tiempo, además tuve la situación de la relación tóxica que ya les conté, y mi abuelita tan enferma, decidí regresarme a la casa de mi abuelita. Yo por ese tiempo vivía con mi mamá y hablé con mi mamá, hablé con mi tío, hablé con todos y les dije que me iba a regresar a la casa de mi abuelita porque ella me necesitaba y tenía mi tío y mi hermano tenían que tener ayuda pues para encargarnos de esta situación, ¿no? Así es de que me regreso a la casa de mi abuelita. Para esto yo estaba en la prepa, también tenía un trabajo de fines de semana, que el cual no me podía permitir dejar para cuidar a mi abuelita, porque a pesar de que sí tenía ISSSTE, sí estaba cubierto, muchas de las cosas no se cubrían, muchas de las medicinas no se cubrían y pues yo no quería hacer una carga más. Oficialmente, y lo puedo decir tal cual, no es que yo haya pagado eso, pero al menos no pedía dinero y me encargaba yo de mis gastos, no sé, de mi comida, mis taxis, mi escuela y cosas que necesitaba y no me podía dar el lujo de dejar ese trabajo, ¿no? Así es de que mi abuelita regresa a su casa pesando 38 kilos, nunca fue gorda, pero de 54, 55 kilos, porque también era chaparrita, de 54, 55 kilos a 38 kilos estaba en los huesos. No podía ni sostenerse, no podía caminar, aparte había estado 3 semanas en el hospital, una cosa terrible, muy, muy fea. Dada esta situación, bueno, regresa a casa, ya parece que todo está bien, que pues todos teníamos que fingir, todos teníamos que decir que todo estaba bien, etc., etc. Le dan la primera quimioterapia, obviamente no aguantó, la volvieron a internar otras 2 semanas, para esto iba a ser Navidad, ay no, una cosa bien fea. Pero pues ni modo, se tenía que hacer y pues otra vez mi abuelita en el hospital, ¿no? De ahí sale del hospital estas 2 semanas, otra vez está medio bien y la vuelven a internar ya como una semana, 5 días, una cosa así. Y de ahí la regresan a su casa. Cuando la regresan a su casa esta tercera vez es cuando yo decido regresarme con ella, estar ahí para cuidarla, ayudarla en lo que se pudiera. Y ahí es donde... ay, empieza la parte más difícil. Si lo que les acabo de contar era difícil, esto que viene es lo más terrible o de las cosas más terribles que he tenido que vivir. La situación es que era un cáncer terminal en el estómago. No podía comer, por eso no podía comer tiempo atrás. Era un cáncer que no fue de la noche a la mañana, se le fue desarrollando. Fue un cáncer que al menos tenía 10 años en su cuerpo, o eso fue lo que nos dijo el doctor, cosa que nunca se detectó a tiempo porque además ella nunca hablaba, nunca se enfermaba, era un roble, no podía darse el lujo de enfermarse y nunca se quejó. Entonces llegó a este punto en el cual pues tenía esta situación y le estaban dando las quimioterapias, eran terribles. Afortunadamente, o no sé si desafortunadamente, la verdad es que ya a este punto no lo sé, pero el cabello no se le cayó completamente y eso nos ayudó muchísimo a enmascarar la mentira de no es cáncer, es una úlcera muy grave, ¿no? Lo que sí pasó es que se le cayeron todos los dientes por el tema de la quimioterapia. Y otra cosa que sucedió, que es de lo más terrible, es que después de yo saber que mi abuelita era un roble, nunca se enfermaba, nunca nada,
pues tener un cáncer en el estómago. Es terrible porque no puede comer y todo lo que comía lo vomitaba. Además, la quimioterapia no ayudaba en mucho porque después de ese tratamiento tan fuerte tampoco podía comer. Y una situación terrible que ya estando viviendo con ella era las noches. Las noches eran lo más horrible de esa época porque se acostaba, se retorcía del dolor, se quejaba, lloraba, se ponía muy mal, 1, 2 horas hasta que el cansancio la cansaba, se dormía 1, 2 horas, 3 horas, se volvía a despertar, volvía a quejarse del dolor y pues yo en el cuarto de al lado dormida, pues claro que lo escuchaba y era terrible porque el saber que tu ser querido está sufriendo de esa manera es algo que no lo puedo describir. Al mismo tiempo que sucedía toda esta situación, pues la vida continuaba, la vida seguía, yo tenía que seguir yendo a la escuela, yo tenía que seguir yendo a trabajar y en el trabajo jamás falté, jamás me victimicé que tenía una abuelita con cáncer y que no podía ir a trabajar. Al contrario, yo siempre tenía que estar en el horario, en tiempo y forma, porque también no me podía permitir perder el trabajo por el tema del dinero, ¿no? Por el otro lado, también creo que como un mecanismo de defensa, me refugié muchísimo en la escuela, me refugié muchísimo en mis estudios. Por ese tiempo empecé a estudiar muchísimo, es cuando recuerdo mi vida como un antes y un después, como se los decía al principio, de esa niña inmadura, superficial, tonta, desubicada básicamente, ¿no? Esta situación me hizo caerme de sentón, me hizo caer en mi realidad, en donde estaba, en que tenía que trabajar, en que tenía que estudiar, tenía que hacer algo por mí misma para poder salir adelante y que más adelante en mi vida no tuviera una situación complicada, ¿no? Así es de que me refugié muchísimo en la escuela, yo era de 9 o 10, jamás utilicé el pretexto del cáncer de mi abuelita para no entregar una tarea, para no asistir a clases, para no hacer un examen, nunca, jamás, al contrario. Todo lo hice en tiempo y forma como debía de ser, porque creo que también inconscientemente me refugié y me clavé tanto en los estudios para como que darme un desestrés de todo lo feo que estaba viviendo en mi casa. Para esto, en esta situación, pues básicamente mi tío, mi hermano y yo nos aventamos pues todas esas noches, todos esos vómitos, todas esas situaciones que fueron muy complicadas. En realidad las quimioterapias yo la habré acompañado 1 o 2 veces en las cuales mi tío no habrá podido ir, pero no recuerdo que la haya acompañado en muchísimas porque es muy fuerte, es muy, muy fuerte y más de cómo se pone la persona. Por el otro lado, mi tío siempre estuvo ahí, mi tío fue el roble de mi abuelita y también creo que él sentía que no nos podía dejar esa carga ni a mi hermano ni a mí. Igual y cuando él no podía, pues me lo pedía a mí o a algún tío o algo así, pero vividamente no recuerdo. Recuerdo que 1 o 2 veces la habré acompañado. Se suponía que la expectativa de vida eran 3 meses, pero mi abuela luchó como una guerrera contra la enfermedad. No se quería ir porque no hay otra razón. Y por el otro lado también se le dijo que las pastillas naturistas eran unas pastillas milagrosas y que esas pastillas la iban a curar. Y al principio, la verdad es que yo no recuerdo si le puse peso a las pastillas y dije, estas pastillas la van a curar, pero lo que sí recuerdo es que el tío abuelo nos había dicho que había personas que se habían curado con esas pastillas y ella en combinación con la quimioterapia y con las pastillas, pues al final veíamos cómo se iba recuperando. Entonces, al momento de que ella se empieza a recuperar y de 38 kilos, bueno, pues ya empezó a pesar 45, después 50, después 50 y tantos, pues dices, sí, las pastillas son milagrosas, las pastillas la están curando, ¿no? Entonces llegó a un punto en el que sí, toda la familia creíamos que las pastillas la habían curado más que la quimioterapia y que las pastillas eran milagrosas y que con esas pastillas se iba a curar. Y todos pusimos, yo creo que todas nuestras energías, toda nuestra fe en que las pastillas eran milagrosas y las pastillas la curaron.
Así es de que sí, 1, 2, creo que 2 años y medio después, obviamente esto fue un proceso, fue quimioterapia, no sé si cada semana, cada 15 días, luego cada mes, luego más espaciadas, luego revisiones solamente para ir viendo cómo estaba el cáncer, etc, etc. Pero mi abuela sí fue el vívido ejemplo, el vívido caso de que se curó un cáncer terminal de estómago, donde pues sí, nunca se le mencionó la palabra cáncer. Siempre dijimos que las pastillas eran milagrosas, se le dio quimioterapia, obviamente, lo pasamos muy mal, la verdad es que sí lo pasamos bastante mal, pero al final de cuentas se logró el cometido porque se curó, estuvo bien. Como a los 2 años y medio, 3 años, no recuerdo bien la fecha, pero más o menos fueron como 3 años en los cuales ya el doctor la dio de alta, o sea, la dio de alta y claro, era un ejemplo, un caso de los de él de súper éxito. Y una vez que la dan de alta, mi abuela vivió, estuvo muy bien durante los siguientes años hasta el 2020 que lamentablemente falleció, pero bueno, ya estaba bastante grande porque estaba cumpliendo 70 años cuando le pasó lo del cáncer. En el 2014 que yo me vine para acá, estaba cumpliendo 80 y este año cumpliría 90 años. Entonces, más o menos fueron 86 años de vida. Obviamente ya estaba bastante grande, traía el corazón crecido, tenía situaciones de, pues ya de adulto mayor, ¿no? En el 2020 lamentablemente falleció, pero el tema del cáncer pues lo superó. Años después, platicando con ella en una ocasión, ella me dijo que sabía que había tenido cáncer y que cuando se enteró había sido muy fuerte para ella, o sea, la impresión, el shock, pues claro, y más porque ella creía que era una úlcera muy grave. A ciencia cierta nunca le pregunté con exactitud cuándo fue que se enteró, pero bueno, también iba a una quimioterapia, ni modo que la de al lado no le dijera nada, ¿no? Entonces, no sé en qué momento se enteró, pero ella cuando se enteró también siguió fingiendo que todo estaba bien. Yo creo que ha de haber dicho, ay no, de verlos tan emocionados y tan ilusionados de que no sé y de que me voy a curar, bueno, mejor los dejo en su burbuja y ya, no enfrento la situación, ¿no? Y por eso es que nunca se mencionó la palabra cáncer. En mi casa y en la familia nunca se mencionó la palabra cáncer. Otra de las cosas que también ya después, mucho tiempo después, platicando con ella, pues hablando de esta situación, de cómo se curó, porque para mí sí fue un milagro, o sea, es que no entiendo, no entiendo, ¿no? Y ella lo que me dijo es, yo cuando esto sucedió, que estaba en el hospital y toda esta situación, pues fue terrible, ¿no? Pero el solo hecho de verte, lo inmadura y lo superficial que eras, ver a tus hermanos, ver a tu tío, ver a toda la familia, lo mal que estaban, yo dije, me tengo que curar, me voy a curar, no me puedo ir y no los puedo dejar así. Entonces sí, ella lo que me dijo tal cual es, yo luché muchísimo con la enfermedad porque yo no me quería ir, no los podía dejar solos. Entonces, para terminar este video y resumiendo, creo que fue una serie de factores, milagro, por decirlo así, que hicieron que esto sucediera. Por un lado, ella nunca se dejó vencer, no quería morirse, no quería dejar de luchar contra la enfermedad. Por el otro lado, yo sí creo que las pastillas fueron un placebo, no creo que hayan sido como tal las pastillas las que la curaron, pero pusimos tanta energía y tantas ganas de que eso sucediera que el placebo funcionó, ¿no? Y por el otro lado, pues claro, hubo una quimioterapia, hubo un tratamiento contra el cáncer y el hecho de no mencionar la palabra, pues creo que no solamente a ella, creo que también a nosotros nos ayudó mucho porque el hecho de que te digan la palabra cáncer es muy fuerte y también el hecho de que la gente a tu alrededor sepa y te mire con esa lástima de, ay, pobrecitos, están pasando por un cáncer, ¿no? O el hecho de que entre nosotros mismos, dentro de la casa, sepamos que hay una terrible enfermedad, que es un cáncer, que se va a morir, etc., etc., pues es terrible. Y el solo hecho de pensar que no era eso y que se iba a curar y que era una úlcera que se iba a curar porque era una úlcera grave, pues en algún momento yo sí me lo creí, a pesar de que sabía que era cáncer, se va a curar y sucedió.
Como les decía al principio del video, esto no es un ejemplo, no estoy recomendando bajo ninguna circunstancia que curen de esta manera a algún familiar o ustedes mismos, pero al final es algo que sucedió, algo que quería compartir con ustedes a propósito de esta nueva serie de historias de las seguidoras, en este caso Storytime. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si quieren mandarme sus historias, aquí les va a estar apareciendo el correo witamaquillaje@gmail.com, donde estoy recibiendo todas las historias y cada semana voy a traer una historia nueva de alguna de mis seguidoras. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like, compartirlo y muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós.